de la titulación, y hay pocos reactivos. El más utilizado es el nitrato de plata, así que esta técnica también se denomina argentometría. Rafael, vos podés resolver una situación problemática, ¿no es cierto?, a través de por gravimetría o por volumetría, dependiendo de, digamos, de que elijas una gravimetría o una volumetría. Va a depender, por ejemplo, para la gravimetría vas a necesitar una mufla. Generalmente hay un tratamiento térmico. La dinámica de la gravimetría y la volumetría es diferente. En la gravimetría no vas a necesitar un indicador. En la volumetría vas a necesitar un indicador y vas a necesitar un reactivo de elevada pureza que va a ser tu agente, tu valorante, patrón primario o patrón secundario. Aquí el reactivo que más se utiliza en esta técnica es el nitrato de plata, por eso les decía que se denomina argentometría. O sea, vos podés elegir una técnica o la otra en función de lo que vos dispongas. Si no tenés indicador, y bueno, vas a usar una gravimetría. Si tenés indicador y los reactivos que necesitas para esta técnica, que los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la unidad, y por ahí es más fácil la volumetría porque es mucho más rápida. La gravimetría que vimos, la desventaja que tiene es que tienen que hacer la precipitación. Después de precipitar tienen que dejar en digestión el precipitado, tienen que filtrarlo, tienen que lavarlo, tienen que secarlo, tienen que calcinarlo, tienen que volver a pesar. Entonces tienen muchos pasos. Entonces en tiempo es una técnica que es engorrosa. Entonces si tenés que analizar muchas muestras, por ahí te conviene mucho más la volumetría que la gravimetría. Bueno, vamos acá, este es un esquemita donde tenemos el analito, el agente precipitante. Cuando el analito reacciona con el agente precipitante, se me forma un compuesto que tiene que tener la característica que tiene que ser poco soluble. ¿Por qué les parece que tiene que ser poco soluble ese precipitado? Les pregunto para que me contesten en el chat, a ver si me están escuchando o están haciendo otra cosa. Muy bien, Agustín. ¿Por qué más puede ser? Porque yo necesito que el compuesto sea insoluble. Acá Francisco dice, porque si se disuelve no lo vemos, para que sea útil la titulación. Si el precipitado que se forma es soluble, ¿qué significa eso? O sea, puede ser que se me forme un precipitado, pero que la solubilidad no sea baja. Si la solubilidad no es baja, quiere decir que parte del analito me está quedando en solución y no se me está separando como un precipitado. Entonces, lo que yo necesito que el analito reaccione con el agente precipitante para que forme un compuesto que sea lo más insoluble posible. ¿Para qué? Para que la concentración de analito que quede en la solución, porque siempre va a quedar algo en solución, sea lo más bajo posible. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos un halogenuro que está representado con este X-, reacciona con el catión plata para formar un precipitado que es, por ejemplo, este halogenuro de plata. Esta K de equilibrio, ¿a qué va a ser igual?
Les pregunto para que me contesten en el chat. ¿A qué va a ser igual la K de equilibrio de esa reacción hipotética entre el halogenuro y el catión plata? Bien, Ezequiel, a 1 sobre KPS, exactamente. Entonces, mientras más chiquito sea la constante de producto de solubilidad, más grande se va a hacer la K de equilibrio, esta K que estamos hablando. Si esa K de equilibrio es grande, quiere decir que me va a quedar, va a estar bien desplazada esta reacción hacia la formación del halogenuro de plata, y lo que me va a quedar del analito en solución va a ser despreciable. Entonces, eso indica que voy a tener un error bajo en la determinación. Bueno, los requisitos de esta reacción es los requisitos ya vimos que tiene que ser rápida, de estequiometría definida, y definir los medios para detectar el punto de equivalencia. El punto, en realidad el punto final, ¿no? Bueno, todo eso ya lo estuvimos viendo cuando vimos volumetría. En este caso, Fátima, estábamos hablando, creo que les pregunté, la pregunta que les había hecho es a qué es igual la K de esta reacción química. Esta reacción química representa la reacción de un halogenuro con el catión plata, que forma, por ejemplo, cloruro de plata, que es un precipitado. La K de equilibrio esta, ¿a qué va a ser igual? A 1 en el numerador, porque como producto tengo un precipitado, que el halogenuro de plata no participa en el equilibrio, su concentración es una constante, entonces no va en el numerador, dividido la concentración de cloruro por la concentración de catión plata. Entonces, esta K de equilibrio es igual a 1 sobre KPS. Ahora sí, Fátima. ¿Entendiste, Fátima? ¿Qué no entiendo qué es lo que no entendés. Bien, la precipitación tiene que ser rápida, por lo que vimos en volumetría, que la reacción tiene que ser rápida, porque si yo agrego el catión plata y no reacciona rápidamente con el halogenuro, ¿sí? Lo que va a pasar es que yo voy a detectar un exceso de este catión plata y voy a creer que la reacción se completó. Y en realidad no se completó, tal vez porque la reacción entre ese halogenuro y el catión plata es lenta. Entonces tiene que ser rápida, ¿sí? Para asegurarme que todo el analito reaccione con el agente precipitante y se transforme en el precipitado. En general, estas reacciones de precipitación son rápidas, así que no es un problema que la reacción no sea rápida. No sé si ahora sí quedó claro. Bien, esto ya lo vimos. Entonces, justamente acá, fíjense, está cómo es la curva de valoración. En el eje de la Y represento el P, significa menos logaritmo. El menos logaritmo puede ser de la concentración del analito, en el caso que esté valorando un halogenuro. La reacción que estamos analizando es esta: un halogenuro más catión plata, que me da un precipitado. Esa gráfica de esa reacción la puedo, esta sería la curva de valoración. ¿Qué gráfico en el eje de las Y? En el eje de las Y voy a graficar el P del analito, que sería el menos logaritmo, por ejemplo, de la concentración del halogenuro, por ejemplo, un cloruro.
Y en el eje de las X voy a escribir los mililitros del agente titulante que les decía que el que generalmente se utiliza es el nitrato de plata. Las curvas de valoración tienen esta forma, en una forma de curva en forma de S, que tiene una característica. Ese punto que está ahí, en el medio, en esta zona, o acá digamos, fíjense que hay una zona que tengo bajas concentraciones del analito, o sea, altas concentraciones de analito, porque estoy graficando el menos logaritmo de la concentración. En esta zona tengo altas concentraciones de analito y en esta zona tengo bajas concentraciones de analito. En esta zona intermedia, fíjense que la concentración del analito varía. Pocos mililitros de agente titulante generan una gran variación en el menos logaritmo de la concentración del analito. Entonces se detectan distintas zonas dentro de esta curva de titulación. Este es el punto de equivalencia, donde he agregado la misma cantidad de analito que de agente titulante que analito tenía la muestra. Antes del punto de equivalencia tengo toda esta zona donde tengo altas concentraciones de analito, es decir, yo voy a estar agregando el agente titulante va a reaccionar por completo con el analito y me va a quedar el analito en exceso, digamos. O sea, todavía no completé la reacción entre el analito y el agente titulante. Si estoy valorando, por ejemplo, un cloruro en solución, le estoy agregando plata, pero no he llegado a agregar la misma cantidad de equivalentes de plata que de cloruro tengo en la muestra. Esto sería esta zona que se llama preequivalencia. Esa zona de preequivalencia tengo exceso de analito. Una vez que llegué al punto de equivalencia, agrego una gota más y lo que voy a tener, como todo el analito ya se me transformó en precipitado, esa gota que agrego de más va a generar un gran cambio en la concentración del analito, entonces lo que voy a tener aquí es exceso de valorante. Entonces, esa es la característica de la curva de titulación. Tenemos una zona de alta concentración de analito, llegamos al punto de equivalencia y una gota más que agregamos, tenemos exceso de valorante. Este caso es la gráfica, si yo estoy graficando la concentración del analito, por ejemplo cloruro, en función de los mililitros de nitrato de plata que agrego. Pero también puedo seguir, en vez del analito, puedo seguir la concentración del agente titulante. Entonces lo que voy a obtener es la imagen especular de esta curva de titulación, o sea, voy a tener la inversa, donde acá lo que voy a tener es bajas concentraciones de cation plata. ¿Por qué? ¿Por qué tengo bajas concentraciones de cation plata en esta zona? Les pregunto para que me contesten en el chat, a ver si están entendiendo. ¿Alguien que se anime a contestar? Claro, Emiliano. La pregunta es, ¿por qué en esta zona, ¿sí? Acá, en esta zona donde estoy acá, ¿por qué en toda esta parte tengo bajas concentraciones de cation plata? Bien, Moisés, la contestación, Emiliano también, porque si estoy valorando bien, muy bien, porque está reaccionando con el analito, perfecto. O sea, yo acá en esta zona, acá, tengo exceso de cloruro. Entonces agrego plata, estoy agregando el titulante, entonces toda la plata que agrego me reacciona con el cloruro y lo que me está quedando en exceso acá, no sé dónde tengo el cursor, acá. Lo que tengo en exceso en esta zona acá es el cloruro.
Entonces la concentración de cation plata va a ser muy baja. Entonces, que esto, digamos, la imagen especular, si esta la diéramos vuelta. Bueno, después del punto de equivalencia, tengo el precipitado de cloruro de plata y lo que tengo es plata en exceso. Entonces yo puedo seguir el analito, que sería el cloruro, o puedo seguir el agente precipitante, que es el menos logaritmo de la concentración de cation plata. Y puedo obtener esta gráfica o esta. Puedo trabajar con cualquiera de las dos. Bueno. El reactivo limitante, claro, es el reactivo limitante va a ser el agente titulante. Si es una titulación directa, porque también tenemos las titulaciones por retroceso, donde uno de los reactivos se agrega en exceso y después se valora lo que no reaccionó. Bien, entonces en las argentometrías el agente titulante es el cation plata y sirve para determinar generalmente halogenuros, cloruros, bromuros, ioduros, tiocianuros. El agente precipitante es el nitrato de plata, pero también hay otras determinaciones que tienen menor importancia, por ejemplo, la determinación del ion mercurioso, que se puede determinar utilizando como agente titulante cloruro de sodio. Por ejemplo, también se puede determinar sulfato, el agente precipitante es cloruro de bario. Se puede determinar zinc, donde el agente titulante es el ferricianuro de potasio. O sea, son distintos ejemplos de titulación por precipitación. Bueno, entonces vimos que la curva de titulación yo grafico en el eje de la Y una función, ya sea del analito o del agente titulante, en función del valorante. La forma que tiene la curva de titulación depende de, por un lado, de la constante de reacción, de la constante de la reacción de precipitación, o sea, de la K de equilibrio. Mientras más grande sea la K de equilibrio, más alto vamos a tener acá en esta curva de titulación. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Les decía que la forma de la curva de titulación o los factores más importantes que afectan el salto de la curva de titulación. ¿Por qué hablamos de salto? Porque acá tenemos una zona donde el menos logaritmo de la concentración del analito se mantiene baja y pasamos a una zona donde el menos logaritmo de la concentración del analito, el menos logaritmo de la concentración del analito acá, el P del analito es baja, pero en realidad la concentración de analito es alta. Pasamos de una zona de alta concentración de analito a una zona de baja concentración de analito. En el medio tenemos el salto de la curva. Entonces, este salto de pasar de altas concentraciones a bajas concentraciones tiene que ver con este salto, tiene que ver con la constante